Pues imaginemos por un segundo que el simple hecho de pensar en una cumbia cruzada con sintetizadores de los años 80 fuera suficiente para que existiera en el mundo real. Ajá, y con calidad de estudio, además. Exacto, o sea, calidad de estudio en menos de 10 segundos. Esa barrera gigante que siempre ha existido entre lo que alguien imagina y lo que es la realidad, pues acaba de colapsar por completo. Totalmente. Y bienvenidos a este Clavado a Fondo, el espacio donde tomamos toda esta información súper compleja y la desmenuzamos hasta que queda absolutamente clara, como una plática entre amigos. Y bueno, para arrancar con toda la energía, hay que mencionar algo fundamental de entrada. Claro que sí. Toda esta plática llega de la mano de IDEA México, que es una institución educativa certificada en inteligencia artificial, y tienen un enfoque 100% en el aprendizaje de la inteligencia artificial, impartiendo unos cursos en línea súper completos. La neta, una joya para cualquier persona que quiera meterse de lleno a dominar estas herramientas. 100%. Es una plataforma espectacular, sobre todo para entender verdaderamente hacia dónde va el mundo. O sea, la curva de aprendizaje se está acelerando a un ritmo que de verdad nunca antes habíamos visto. Está cañón. Sí, y justo hablando de hacia dónde va el mundo, el tema de hoy es fascinante porque toca una fibra muy sensible en la sociedad. La idea es desmitificar ese miedo gigante. Uy, sí, el pánico total. Esa idea casi apocalíptica de que la tecnología, y específicamente la inteligencia artificial, va a destruir el arte y a volver obsoleta la creatividad humana. Es que esa narrativa de huyan, las máquinas vienen por nuestros pinceles y guitarras está dominando la conversación en todos lados. En todos lados, sí. Pero la misión de este análisis de hoy es darle la vuelta a esa idea. Queremos analizar los mecanismos reales de cómo operan estas herramientas, porque, pues, la realidad práctica es muy distinta. Ajá, la práctica es otra cosa. La metáfora central aquí, que a mí se me hace súper reveladora, es que la inteligencia artificial no es un reemplazo de la persona, son unas alas. Unas alas, exacto. Unas alas impresionantes que permiten a la imaginación de un creador volar muchísimo más alto y, sobre todo, muchísimo más rápido de lo que jamás se consideró física o técnicamente posible. Y es que hay que partir de una frustración universal. O sea, a menudo la cabeza va a 1000 por hora con una idea visual increíble, ¿no? Sí. Alguien puede tener en mente una escena épica, tipo digna de una galería de arte contemporáneo. Pero al intentar plasmarla en papel, la fricción técnica es brutal. O sea, la obra termina pareciendo un monigote de palitos con proporciones extrañas. Ay no, el clásico hombrecito de palitos que parece que lo atropellaron. Ándale, exactamente. Es una tragedia clásica. Esa desconexión entre la brillantez de la idea y la torpeza de la mano ha sepultado millones de visiones artísticas a lo largo de la historia. Es que la imaginación siempre ha viajado en un Ferrari, pero las habilidades manuales de la gran mayoría de la población apenas van en un triciclo ponchado, la neta. Un triciclo ponchado me encanta, pero es cierto. Es una barrera de entrada bien excluyente. Y ahí es donde el concepto de estas alas entra en juego. Si aterrizamos esta idea abstracta a la práctica visual, el paradigma cambia al entender la inteligencia artificial como una especie de sketchbook o cuaderno de bocetos infinito. Un cuaderno donde no hay errores fatales, ajá. Pero a ver, me gustaría que desempacáramos el mecanismo real detrás de esto. O sea, ¿cómo funciona esta tecnología para eliminar esa fricción histórica del monigote de palitos? Pues para entender cómo pasamos del pensamiento al lienzo en segundos, hay que ver a esta tecnología como un inmenso traductor de la imaginación. No es magia, ¿eh? No, cero magia. Es un mapeo matemático a una escala descomunal. Haz de cuenta que estos modelos analizan miles de millones de imágenes y aprenden a asociar el lenguaje abstracto humano con arreglos específicos de píxeles. Ok, tiene sentido. Captura, borrar, rehacer o de plano tirar el lienzo a la basura y empezar de cero. Y llorar en el rincón un rato. También. Pero con estas herramientas se idean y renderizan conceptos a la velocidad del pensamiento. Pensemos, por ejemplo, en un proceso de prototipado rápido en la industria del entretenimiento. A ver, danos un ejemplo visual. Imagina que alguien necesita crear un personaje para un cómic de ciencia ficción. Y visualiza una protagonista con, no sé, cabello rosa brillante, gafas tecnológicas súper complejas y una chamarra de cuero con luces de neón. Padrísimo, muy cyberpunk. Ajá, y todo bajo un estilo de anime moderno. Wow.
O sea, una imagen tremendamente específica que a un ilustrador tradicional le tomaría probablemente 2 días tan solo para generar un boceto a lápiz que sea convincente. Texturas. Exacto. Pero al utilizar este traductor de imaginación, el modelo busca en su espacio latente cómo se relacionan los conceptos de neón, cuero y anime. Y en cuestión de segundos, te entrega 4 o 5 versiones con calidad de producción final. ¿No manches, en segundos? En segundos. Y aquí viene el verdadero salto cuántico. La indecisión ya no cuesta recursos. ¿A qué te refieres con que no cuesta? Pues que si el cabello rosa resulta verse muy cliché ya que lo ves materializado, se cambia a azul brillante en 1 milisegundo. Es una iteración inmediata que destruye el costo del error. Oye, ¿es como entrar a un probador gigante de ropa? Ándale, tal cual. Pero en lugar de probarte pantalones y camisas, es posible probarse estilos de arte enteros. Porque históricamente, cambiar de opinión a la mitad de una obra en acuarela era una tragedia absoluta. Uy, sí, la acuarela no perdona. Nada. Una gotita de agua negra en el lugar equivocado y ya arruinaste 40 horas de trabajo. Con esto, esa penalización desaparece por completo. El estrés de arruinar el material físico simplemente se esfuma. Y eso permite una exploración de estilos que antes era un lujo impensable para cualquier persona. Sí, te da libertad de equivocarte. Claro, ese mismo personaje cyberpunk del que hablábamos, de repente lo puedes reinterpretar en el estilo de un cómic gringo de los años 90 o en una acuarela súper delicada y solo tienes que cambiar un par de palabras. ¡Qué locura! Y esta flexibilidad total está transformando desde la base a profesiones enteras en la industria creativa. Y ahí es donde la conversación se pone sumamente interesante, la neta, porque mucha gente asume que esto es solo una novedad para hacer memes o jugar en redes sociales. Sí, la foto del perrito astronauta. Jaja, ándale. Pero ya en el terreno laboral, la realidad está cambiando de manera cañona. Cañona, y abriendo puertas a disciplinas que son fascinantes. Los artistas de concepto para videojuegos o cine, por ejemplo. Ajá, ¿qué pasa con ellos? Pues ya no se desgastan renderizando un solo diseño de un castillo alienígena a la perfección durante semanas. Claro, el proceso es otro. Ahora su valor está en generar 100 variaciones de la arquitectura de ese castillo en una sola tarde, y le dan al director de arte un abanico inmenso para tomar decisiones. Es un buffet visual. Exactamente. O surge también la figura del Style Fusionist. A ver, ¿qué es eso del Style Fusionist? Suena como a DJ de imágenes. Son profesionales dedicados exclusivamente a fusionar estéticas que tradicionalmente nunca se cruzarían para crear lenguajes visuales completamente inéditos. Ah, ya. Son los que mezclan, no sé, elementos del Renacimiento italiano con la estética de motociclistas espaciales. ¡Exacto! Y de alguna manera el resultado es sorprendentemente cohesivo y estético, ¿no? No parece un collage mal hecho. No, se ve súper orgánico y el impacto llega hasta los diseñadores de moda digitales, que esto me vuela la cabeza. Hoy sí, la moda digital está fuertísima. Imaginemos el poder de crear colecciones enteras con texturas hiperrealistas que calculan exactamente cómo cae la luz sobre la seda o el cuero. Pueden organizar desfiles virtuales completos basándose en combinaciones súper inusuales. Como hacer mood boards loquísimos, ¿no? Ajá, ropa holográfica inspirada en la arquitectura brutalista de concreto, por ejemplo. Todo esto se materializa, se evalúa y se perfecciona antes de siquiera comprar o cortar un solo centímetro de tela en el mundo físico. ¡Wow! Visualmente es un cambio de paradigma brutal. Totalmente brutal. Pero, a ver, esa fricción que mencionas en el terreno visual tiene todo el sentido, y eso me lleva a pensar en la barrera técnica de otras disciplinas, que siento que es aún más excluyente. ¿Cómo cuál? Pues por ejemplo, en el dibujo, al final del día basta con agarrar un lápiz para intentar hacer algo, aunque sea un monigote feo. Pero en la música, la barrera técnica es una pared de concreto. Uf, sí, es altísima. O sea, se requiere teoría musical, coordinación física fina, callos en los dedos y muchas veces acceso a instrumentos carísimos. ¿Cómo elimina la inteligencia artificial esa barrera sonora específica? Porque ahí ya no hay lienzo. Tienes toda la razón. Y la eliminación de esa barrera es una de las revoluciones acústicas más impresionantes de la actualidad. En el terreno sonoro, la inteligencia artificial se convierte en tu orquesta de bolsillo personal. Orquesta de bolsillo, me encanta el término.
Y es que el creador deja de ser un simple oyente pasivo para asumir el rol de director de orquesta. No se necesita saber leer partituras en un pentagrama en lo absoluto. Nada de solfeo, gracias al cielo. Nada. Ni necesitas entender cómo se estructura un acorde de séptima mayor ni nada de eso. El mecanismo subyacente funciona entrenando a la máquina para mapear descripciones emocionales o narrativas directamente al espacio acústico. Ok, pero a ver, me interesa la mecánica profunda de esto. O sea, ¿cómo le hace el software para entender qué significa una emoción y traducirla a frecuencias de sonido que realmente suenen a música y no a ruido blanco? Pues haz de cuenta que la herramienta ha aprendido las asociaciones matemáticas entre nuestro lenguaje y la música a lo largo de décadas de grabaciones. Ok, analiza patrones. Ajá. Si alguien está produciendo, por ejemplo, un cortometraje independiente y necesita música para una escena de persecución de espías, la composición ya no requiere notas escritas en un papel. Entonces, ¿qué le pides? Basta con describir el escenario. Le dices, se requiere una pista de 1 minuto, estilo orquestal moderno, con cuerdas muy tensas, una percusión rápida e irregular y toques electrónicos de fondo para acentuar el misterio. ¿Y la máquina entiende eso de cuerdas tensas? Exacto. Traduce cuerdas tensas a un tempo acelerado, tal vez usando violines tocando en staccato y con disonancias matemáticas muy calculadas, porque estadísticamente así se ha construido la tensión en la historia del cine. ¡Qué locura! O sea, te genera la tensión y el misterio sin necesidad de agendar un estudio carísimo y contratar a 50 músicos de conservatorio. Y todo en segundos. Ah, y para la vida diaria también aplica, ¿eh? Puedes crear pistas instrumentales de lo-fi, chill hop, con un ritmo suave y pianito, nada más para concentrarte o estudiar en tu casa. O la experimentación bizarra que decíamos al inicio. Claro, lo divertido que es pedirle a la IA unas aberraciones musicales que jamás debieron existir. Como la cumbia con synthpop. Ándale, cumbia combinada con pop de sintetizadores de los 80s. Y lo peor es que suena súper bien, es brillante. Es que sí, la neta da curiosidad. Pero bueno, a ver, aquí voy a tomar el papel de abogado del diablo un ratito. A ver, échalo. Porque surge una interrogante súper crucial. Al no contratar a esos 50 músicos de conservatorio que decíamos, hay algo que inevitablemente parece perderse. Ok, te sigo. El intérprete humano aporta la microimperfección, ¿sabes? Esa pequeña respiración fuera de tiempo, el sutil desliz de los dedos sobre las cuerdas de una guitarra que le da alma y le da ese groove a una pieza. Claro, el factor humano. Entonces, si cualquier persona puede generar una rola de espías perfecta con un comando de texto, pues ¿no corremos el riesgo de que toda la música nueva empiece a sonar exactamente igual? O sea, una producción genérica, inmaculada matemática, pero sin alma. Es una preocupación súper válida y de hecho toca el corazón del debate. O sea, el riesgo de la homogeneización sí existe. Porque la máquina promedia todo. Exacto. La herramienta por defecto siempre va a buscar el promedio perfecto. Pero la realidad del mercado laboral y del arte está demostrando algo fascinante en la práctica. ¿Qué está pasando? Que la sobreabundancia de perfección técnica obliga a que la imperfección intencional y el contexto se vuelvan los elementos más valiosos. Lo que evita que todo suene a plástico genérico es el criterio humano. Por eso están surgiendo tantas profesiones sonoras nuevas y especializadas. Ok, ¿cómo cuáles? Porque el miedo inicial de la gente dicta que los compositores se iban a quedar sin trabajo mañana ante un generador automático. Y no, el trabajo no desaparece, simplemente muta. Hoy vemos el auge, por ejemplo, del compositor de música para contenido digital iterativo. Suena muy rimbombante eso que hacen. Bloques de construcción sonoros. Pero es el oído humano el que lo recorta. Ensucia el audio a propósito o le añade estática para darle carácter y que no suene de plástico. O sea, lo vuelven imperfecto a propósito. Exacto. También están los diseñadores de sonido para aplicaciones. Ellos esculpen ruidos exactos. Ah, como los efectos de sonido especiales. Sí, imagina crear el sonido milimétrico perfecto de un portal mágico abriéndose en un videojuego para celular. ¡Wow! O los productores de sound branding. Los del logo sonoro. Y que se ancla en el cerebro del consumidor para siempre. La máquina te puede generar 40 prototipos de sonido en 1 minuto, pero el experto humano es el que esculpe la identidad final y dice, este es el bueno.
Claro. Es decir, la máquina no es un juez de calidad estética, es simplemente un sintetizador infinitamente capaz y veloz. Pero el artista sigue siendo quien mueve las perillas metafóricas y decide qué combinación exacta evoca la respuesta emocional deseada. Absolutamente. Y esto nos lleva al núcleo filosófico de todo este cambio tecnológico, la verdad. A ver, pongámonos filosóficos. Si la inteligencia artificial mercantiliza la ejecución técnica, o sea, si ahora cualquiera puede generar un trazo perfecto o hacer sonar 100 violines sin desafinar nunca, entonces, ¿cuál es el verdadero rol de la humanidad en este nuevo paradigma creativo? Es una pregunta fundamental, me cae. Porque si el motor de este avión está rindiendo al máximo rendimiento y las alas ya están puestas, ¿qué función cumple quien va sentado ahí en la cabina? Siguiendo con esa misma analogía, la tecnología te proporciona el motor y la aerodinámica perfecta, pero la humanidad es y siempre será el piloto. ¿El piloto que decide a dónde volar? Exacto. Y la razón por la que el factor humano sigue siendo insustituible se puede desglosar en 4 pilares. 4 superpoderes que una máquina, por más terabytes de información que procese por segundo, simplemente no posee ni poseerá. Me encanta eso de los 4 superpoderes. Analicemos esos 4 uno por uno. Empezando por el principio, ¿cuál sería el primer pilar que sostiene a la creatividad humana frente a un algoritmo? El primer superpoder es la visión original. Este es el clásico problema del lienzo en blanco. Sí, el pánico a la hoja en blanco. Ajá. Un algoritmo no tiene ninguna urgencia por crear nada. Se queda ahí, inerte en la pantalla, hasta que recibe un comando. No tiene vivencias. Claro, no ha vivido. No ha experimentado la infancia. Nunca le han roto el corazón, no se ha reído a carcajadas hasta perder el aire, ni ha sentido el pánico al fracaso de no llegar a fin de mes. Uy, sí, el estrés adulto. Sí. La chispa, esa urgencia narrativa que busca expresar algo sobre el mundo, proviene exclusivamente de haber vivido una vida humana. La herramienta no amanece un martes sintiendo melancolía. Requiere de una conciencia humana que decide explorar ese sentimiento. Un punto brillante, la neta. La inteligencia artificial tiene acceso a todos los diccionarios, a todas las enciclopedias y pinturas de la historia humana, pero no tiene absolutamente nada que decir hasta que un ser humano le proporciona un tema de conversación que sea urgente. Exactamente. Es una biblioteca esperando a que alguien pida un libro. ¿Y el segundo superpoder? El segundo superpoder es la curación, o lo que coloquialmente conocemos como el buen gusto. Ah, el famoso buen gusto. Muy subjetivo, por cierto. Sí, pero vital. La máquina te puede escupir 100 opciones de un logotipo en un minuto, o 20 melodías para una escena dramática de una película. Pero el trabajo verdaderamente complejo y valioso del creador contemporáneo es tener el ojo crítico para examinar ese mar de opciones técnicamente perfectas y decir, a ver, esta versión es plana, pero esta tiene un peso visual especial, esta tiene alma. Es saber elegir. Ajá. Ese criterio estético y cultural no se puede programar en un bloque de código. Es que es equivalente a convertirse en el curador de un museo infinito. Hoy en día cualquiera puede producir marcos y lienzos coloridos en masa, pero se necesita un experto cultural profundo para saber exactamente qué cuadro colgar en la pared principal para que el visitante experimente una revelación. Una analogía perfecta. Curador de un museo infinito. Y fíjate que ese criterio cultural nos conecta directamente con el tercer superpoder. Venga, ¿cuál es el tercero? La conexión emocional. Este es el entendimiento profundo de la empatía. Es saber qué es exactamente lo que va a hacer que un espectador sienta un nudo en la garganta en el tercer acto de una historia, o qué absurdo visual va a detonar una carcajada genuina. Claro, leer la sala. Exacto. Esa lectura de la condición humana es exclusiva de las personas, simplemente porque compartimos la misma biología, las mismas hormonas y el mismo desgaste psicológico frente al mundo. Es que el entendimiento de la condición humana es clave. Y esto me hace pensar de inmediato en el ejemplo que dábamos hace rato de la cumbia synth-pop mezclada. Nuestra aberración musical. Sí. A ver,
La tecnología podrá estructurar una canción con una ecualización impecable, con los bajos en la frecuencia perfecta y los ritmos alineados matemáticamente al milisegundo. Todo súper limpio. Ajá, perfecto, técnicamente. Pero jamás va a entender por qué, un viernes por la tarde, después de una semana de muchísimo estrés en la oficina lidiando con juntas, a la gente le da esa famosa sed de la mala. La sed de la mala del viernes Godín. Exacto. Esa necesidad casi visceral de poner música a todo volumen, desconectarse y liberar la presión, pues es un concepto que a una red neuronal le resulta completamente indescifrable porque, pues, no tiene sistema nervioso. Tal cual. No tiene sistema nervioso ni un jefe que le pida reportes a las 6 de la tarde. Cero estrés. La sed de la mala es el ejemplo perfecto de una experiencia biológica y cultural que es intraducible para una máquina. El algoritmo sabe qué frecuencias de sonido usar para imitar una cumbia, sí, pero ignora por completo cómo se siente el peso del estrés laboral acumulado en la espalda de un oficinista en la Ciudad de México. Esa brecha experiencial es enorme, y ahí es donde habitamos nosotros. Así es. Y bueno, para cerrar la lista, el cuarto superpoder es el toque final. El último empujón. Esa colaboración de último kilómetro que ocurre entre la idea en bruto que te dio la IA y la obra maestra final. Es el pincelazo manual de edición, la sutil alteración en el ritmo de un diálogo escrito o la simetría intencional que vuelve la pieza verdaderamente única y personal. Hacerla tuya. Exacto. El software te entrega una estructura robusta y súper funcional, pero el pulido fino que inyecta el carácter irrepetible, ese se sigue y se seguirá haciendo mediante el tacto y el criterio humano. ¡Wow! ¡Qué claridad para estructurar este escenario, la neta! Porque bajo este prisma que los pintas, el concepto de competencia desaparece por completo y da paso a uno de colaboración simbiótica. 100% colaborativo. Se entiende que el piloto no entra en una competencia contra el avión para ver quién cruza el océano más rápido aletando, ¿no? ¡Qué imagen! El piloto utiliza la ingeniería del avión para poder llegar a destinos que, pues, a pie o nadando serían inalcanzables. Es una mancuerna evolutiva, la verdad. Al desaparecer la pesada barrera técnica que exigía décadas de entrenamiento físico, lo que queda destilado es la pura esencia de la creatividad y la imaginación humana. Pues a modo de conclusión de este análisis tan profundo, creo que queda muy claro que las reglas del juego de la libertad creativa acaban de reescribirse por completo. Totalmente. El potencial de una persona ya no está limitado por qué tanta precisión tiene en sus manos al sostener un pincel de acuarela, o qué tanta agilidad poseen sus dedos para recorrer los trastes de un instrumento complejo. Ya no hay excusas técnicas. Exacto. El único límite tangible en esta nueva era es la profundidad mental para conceptualizar y comunicar ideas. La imaginación pasó de ser el punto de partida a ser el único verdadero límite. Y esto representa la mayor democratización de la capacidad creativa en toda la historia de la humanidad. Si existe la capacidad de imaginar una idea compleja y tienes el vocabulario para comunicarla, ahora existe el poder absoluto para materializarla. Una realidad verdaderamente asombrosa y que emociona muchísimo. Y bueno, antes de cerrar este espacio de análisis, me gustaría dejar una semilla intelectual, un pensamiento provocador flotando para llevarnos a casa y darle vueltas el fin de semana. Uy, a ver, échalo. A lo largo de esta plática se ha demostrado cómo estos sistemas fungen como unas alas gigantescas para crear arte, diseño y composiciones sonoras. Pero, ¿qué sucede si se aplica este mismo poder de procesamiento desde otra perspectiva? Ok, ¿cómo cuál? ¿Qué ocurre cuando esta capacidad inmensa de analizar el lenguaje abstracto se utiliza como una especie de telepatía algorítmica para entender con una precisión casi quirúrgica los deseos, los miedos y las vulnerabilidades de grandes audiencias? Uf, está fuerte eso. Podríamos estar ante la creación de genios infalibles del marketing, de la comunicación persuasiva y del control en redes sociales. Un poder que, bien dirigido o malintencionado, puede moldear la cultura entera en tiempo real, antes de que nos demos cuenta. Ahí queda esa interrogante para reflexionar profundamente durante esta semana. Híjole, es una proyección que indiscutiblemente abre las compuertas hacia un universo de posibilidades, tanto creativas como sociológicas, y que requerirán muchísima más observación y análisis crítico de nuestra parte. La neta da bastante material para continuar desmenuzando en el futuro. Sin duda alguna, un tema que dará para muchísimas pláticas más.
Pero el tiempo de análisis de esta sesión ha llegado a su fin. Ha sido un recorrido intelectual espectacular y sumamente enriquecedor. A nombre de los dos, muchísimas gracias por acompañar este análisis profundo. Este es un podcast de Idea México, creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.